Entre los muchos temas de actualidad social y cultural que destacan en la época de la Segunda República, hay que mencionar obligadamente la incorporación de la mujer a la política y a la vida profesional. Quizá el episodio más significativo sea el logro del voto femenino a raíz de la Constitución de 1931. Hay que decir, sin embargo, que las cosas no fueron tan fáciles. Clara Campoamor, diputada del partido de Lerroux, fue la principal defensora del derecho de la mujer al voto frente a la oposición de los partidos de izquierda, en los cuales también teníamos militantes importantes como Margarita Nerken del Partido Socialista Radical. Y aparte de esta oposición de las izquierdas, porque pensaban que la mujer iba a significar un voto conservador, pues hay que decir que hubo diputadas, como las que acabo de mencionar, y también cargos importantes. Victoria Kent, directora general de prisiones, y otros cargos significativos. Son también los años en que la mujer se incorpora a la universidad con cuentagotas, pero ya tenemos la primera arquitecto de España, por ejemplo, y eso conlleva también un cambio en las costumbres, en la liberalización del cuerpo, de encorsetamientos, en los nuevos hábitos de consumo, ¿verdad, David? Hola, buenas tardes, Mila. Efectivamente, la época en torno al 36, la etapa de la Segunda República, es una etapa de profundo cambio cultural, más allá de lo estrictamente político. Tendemos a focalizar el análisis histórico en lo político, cuando esta es una etapa de cambio absolutamente radical, más allá de lo político, en lo social y en lo cultural. Y efectivamente uno de los elementos donde esto se sintomatiza muy bien es, por ejemplo, en el ámbito publicitario. Nuestros televidentes han podido ver cómo en la radio de la época se anunciaba, por ejemplo, Barón Dandy, que tenía una línea de cosméticos no ya para mujeres, sino para hombres, lo cual sitúa a España y al público español de la época en la modernidad. Si uno se va a las fuentes primarias, por ejemplo, en Reino Unido y ya durante la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que los hombres, los varones británicos, más se quejaban es de que los norteamericanos venían perfumados, venían con colonia, y suponía un choque cultural. En España vemos que estos cambios también se están produciendo. Algo similar ocurre, por ejemplo, con la cafiaspirina, ¿verdad?, que hoy todavía la conocemos y que en la época se está comercializando porque el eslogan era "el dolor envejece". O sea, se está ya vendiendo un medicamento, pero más allá de los efectos terapéuticos, se está buscando el elemento de la belleza. Y algo similar ocurre también con el mundo del entretenimiento y del espectáculo, en el que vemos elementos de cambio, ¿verdad, Mila? Sí, por supuesto, es una época dorada del cine de Hollywood, desde las películas más serias, que tienen un gran éxito, serias aunque fueran cómicas, como Charles Chaplin y Tiempos Modernos, hasta, bueno, Fred Astaire, que es uno de los taquillazos del año 1936, con su sombrero de copa, top hat. En el panorama cinematográfico español tenemos los éxitos de Florian Rey, de Benito Perojo como directores, y de estrellas como Imperio Argentina, con Morena Clara, que sin duda es una de las películas del año. Constantemente en la prensa aparecen los homenajes a actores, actrices, a cantantes, como por ejemplo a María Fernanda Ladrón de Guevara, que es la matriarca del clan de los Ribelles, es madre de Amparo Ribelles, y de los Larrañaga, es también madre de Carlos Larrañaga y abuela de Amparo Larrañaga. Y luego en el mundo teatral también destacan en estas páginas la muerte de una actriz que empezó con María Guerrero, Carmen Ruiz Moragas, de mucho prestigio, y también conocida por sus amoríos con el rey Alfonso XIII, al cual dio 2 hijos, aunque poco después lo dejó por un vanguardista afiliado al Partido Comunista, que es Juan Chabás.
En este mundo del espectáculo también se aprecia esa liberación de la mujer, como era el caso de Josephine Baker, que emigra de los Estados Unidos a París, donde siente mayor libertad para sus interpretaciones alocadas, en topless, y menos prejuicios raciales que en su país de origen. De hecho, fue una de las primeras activistas por la igualdad de derechos, cosa que también sucede en el ámbito deportivo. Es la época de las Olimpiadas, ¿verdad, David? Efectivamente, en el 36, lo han podido ver nuestros televidentes en el noticiario, se producen dos Olimpiadas paralelas. Las oficiales, que se celebran en Berlín. Seguro que los televidentes están familiarizados con, por ejemplo, el documental de Helen Riefenstahl, que marcó una historia no ya del deporte, o solo del deporte, sino también de la televisión, en la que, a través del cual se celebra el nacionalsocialismo. En estas Olimpiadas vemos cómo la cuestión deportiva y la racial se mezclan, la enorme humillación que sufre el régimen nazi cuando atletas norteamericanos como Jesse Owens, negros, consiguen la victoria sobre sus rivales arios de raza blanca, y al mismo tiempo en el mundo de las izquierdas, o desde el mundo de la izquierda, se organizan unas Olimpiadas paralelas con el fin de sabotear el proyecto propagandístico nazi a través del deporte, y estas Olimpiadas populares se celebran en Barcelona. Además, el golpe del 36, la sublevación del 36, se produce justamente en ese momento, lo cual da lugar a que muchos de estos atletas, que estaban vinculados a la Internacional Comunista, muy comprometidos con la causa de las izquierdas, transiten sin solución de continuidad desde el estadio deportivo al frente de batalla. La esfera deportiva refleja muy bien cómo la politización y la intensificación del conflicto político transita del ámbito estrictamente político al ámbito cultural. Además, este conflicto, esta intensificación del conflicto político en lo cultural, impacta con mayor intensidad, si se quiere, sobre el público, sobre la opinión pública, gracias a avances tecnológicos como los que ha mencionado Mila, gracias a, por ejemplo, la cinematografía, gracias a la radio. Y es que el elemento tecnológico es absolutamente fundamental en esta época de cambio, ¿verdad, Mila? Sí, de hecho también es la época dorada de la aviación heroica, que capta la atención del público. Por ejemplo, el caso del secuestro y posterior asesinato del hijo de Charles Lindbergh, héroe nacional norteamericano y mundial. La gente está pendiente de la resolución de este crimen, como también lo está de las expediciones aéreas que se producen en ese momento y que tienen unos antecedentes en España muy importantes y que no debemos de olvidar, como es el vuelo del Plus Ultra en 1926, con Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda y el mecánico Rada, y como es la escuadrilla Elcano, que protagoniza en ese mismo año el vuelo Madrid-Manila en 3 aviones Breguet, en 20 etapas que duran 30 días, con muchas dificultades, superadas tan exitosamente que a su llegada a Manila fueron recibidos por una escuadrilla aérea norteamericana. Pues bien, esta expedición del Elcano del 26 va a tener después su respuesta en otros episodios ya durante la Segunda República. En el año 34 el vuelo de Cuatro Vientos, de Barberán y Collar, que termina de forma trágica en Camagüey, era su destino, y se estrellan al sobrevolar México. Y en el año 36, en el mes de junio y en julio, concretamente el 11 de julio, aterriza en Madrid 2 aviadores filipinos, Calvo y Arnaiz, que estaban protagonizando un vuelo Manila-Madrid para devolver, por así decir, la visita que había efectuado años antes la escuadrilla Elcano. Ellos cuentan con unos medios más precarios. En lugar de aviones Breguet, pues llevan un Fairchild un poco de segunda, tercera mano, porque contaban con sus medios propios, pero tienen un recibimiento apoteósico en todas las ciudades españolas, pues como Barcelona, como Madrid, tanto por parte de las autoridades como del público en general.
También los intelectuales están muy implicados, como ha dicho David, en la política, en la Segunda República. No debemos olvidar que la República había llegado en buena parte de mano de los intelectuales, de Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala y su famosa agrupación al servicio de la República, si bien por estas fechas el desengaño ha cundido entre ellos y ya empiezan a menudear las críticas, en realidad desde los primeros momentos, ¿verdad, David? Efectivamente, Mila, los intelectuales recogen muy bien, o el clima intelectual recoge muy bien la gran decepción que al final supone el régimen republicano, y que capturó muy bien la célebre frase de Ortega, aquel célebre "no es esto, no es esto". Pero es que además es una decepción que ni se queda solo en el ámbito político o intelectual, ni solamente en España. Es una crisis sistémica que afecta a todo el mundo avanzado, que afecta a todos los campos de la vida pública, incluido, por ejemplo, la tecnología. Hemos visto antes cómo se producen estos grandes viajes, ¿verdad?, globales. Durante estos meses que nuestros estudiantes han visto, también se produce, por ejemplo, el accidente del Hindenburg, que pasa a ser este enorme e ilusionante avance tecnológico a acabar en un experimento que acaba pues en una explosión, ¿verdad?, grabada en directo, que una audiencia global ya puede presenciar, y que supone un eficaz epitafio a las ilusiones que despiertan los años 30 a medida que estos años 30 transitan hacia los 40 y el apocalipsis de la guerra.